Bueno, entonces, en la clase anterior hicimos la definición del modelo lineal múltiple. Vimos algunas definiciones como el vector aleatorio y sus propiedades, esperanza y matriz de varianzas y covarianzas. Y con ello, pues, la idea es facilitar la matemática, digamos, del modelo de regresión lineal múltiple. ¿Por qué? Porque, como ven ustedes acá en pantalla, el modelo de regresión lineal múltiple, pues al tener un número de variables superior, en este caso k variables, pues en general tiene k más un parámetros, que nosotros vamos a llamar p. Entonces, resolver el problema de estimación para p parámetros es un poco más complejo de lo que se hizo en regresión lineal simple, donde apenas había 2 parámetros. Bueno, desarrollando el modelo, o sea, dando la expresión cuando i vale 1, cuando i vale 2, cuando i vale n, se llega a un sistema de ecuaciones, que es este que está aquí abajo. Y ese sistema de ecuaciones se puede resumir, que fue lo que vimos en la clase anterior, de forma matricial de una manera muy sencilla, llamando a estos valores observados un vector y. A estos errores se les denomina un vector de errores aleatorios, e. Y esta parte del centro la escribimos como una multiplicación entre una matriz X y un vector de parámetros beta, que es lo que se ve a continuación. Entonces aquí está. Y es igual a X por beta más E. Y Y, como les había anticipado, es el vector de observaciones. Este vector beta es un vector de parámetros que tiene los P parámetros, K más 1. La matriz X es una matriz donde están los valores fijados de cada una de las predictoras, más una columna de unos por el intercepto, ¿cierto? Aquí están todos los valores fijados para la variable 1, aquí están todos los valores fijados para la variable 2, y aquí están todos los valores fijados para la variable k. Finalmente está el vector de errores, que es este vector. De ese vector sabemos que cada componente se distribuye normal con media cero y varianza sigma cuadrado. La pregunta es, ¿cómo yo puedo resumir este supuesto en términos matriciales? Entonces, lo que podemos decir, bueno, lo primero es que son independientes. Recuerden que la independencia entre errores hace que no haya correlación entre los errores ni covarianza entre los errores. O sea, la correlación y la covarianza son cero para cualquier par de errores. La normalidad, pues, es la condición distribucional. Y bueno, todos tienen que tener media cero y varianza sigma cuadrada. Si organizamos un vector de errores como este, lo que tenemos que hacer es, con ese vector, establecer los supuestos de manera que todo esto se vea reflejado en esas propiedades. Entonces, lo primero es que la distribución normal para un vector permite tener una distribución normal multivariada, donde cada componente es normal univariada. Entonces, así podemos resumir que todos los errores son normales, simplemente hablando de una normal n variada. Se define también el valor esperado del error igual a 0, porque si cada uno es 0, entonces se forma un vector de ceros y lo que tenemos es un vector nulo, que es la media del vector de errores. Y organizando una matriz de varianzas y covarianzas, recuerden que esa matriz de varianzas y covarianzas en la diagonal tiene las varianzas de los componentes del vector de error. Entonces está sigma cuadrado para el error 1, sigma cuadrado para el error 2 y la varianza del error enésimo, que es igual a sigma cuadrado también.
Por fuera de la diagonal, recordemos que esa matriz tiene las covarianzas entre pares de errores, pero acabamos de decir que son independientes, por lo tanto la covarianza y la correlación son 0. Entonces por eso esta matriz, por fuera de la diagonal, es una matriz que tiene puros ceros. Bueno, entonces en resumen lo que tenemos es que ese vector de errores distribuye normal, una normal n variada, con media 0, no es un 0 cualquiera, es un vector, y tenemos sigma cuadrado por la identidad n. En esta línea estamos resumiendo todos los supuestos sobre los errores, ¿sí? Que tienen media 0, que tienen varianza sigma cuadrado, y por fuera de la diagonal en esta matriz, que es esta misma que está aquí abajo, todas estas covarianzas 0 implicarían correlación 0, y junto con la normalidad implicarían independencia. Bueno, ¿para qué hacemos esto? Lo hacemos porque vamos a tratar de hacer la estimación de los parámetros, y eso es lo que vamos a desarrollar en esta clase. Entonces, para la estimación por mínimos cuadrados, se buscan los valores estimados de los parámetros tales que se minimice la suma de cuadrados del error. Recuerden que la suma de cuadrados del error se puede denotar S de beta, y simplemente es lo que dice el enunciado, es la suma de los cuadrados de los errores. Y si uno reemplaza quiénes son los errores, despejando de esta expresión, ¿cierto? Entonces mire que los errores se pueden escribir como y sub i menos todo esto, que es lo que aparece acá en la expresión. Pero matricialmente, si yo quiero escribir esta suma de cuadrados del error, simplemente multiplico E traspuesta por E. Recuerden que este E traspuesto sería un vector fila, ¿cierto? Un vector fila, sí, más o menos. 1, E2, EN, y multiplicado por el mismo vector, pero columna, E1, E2, EN. Eso me va a producir E1 al cuadrado más E2 al cuadrado más, así sucesivamente, hasta EN al cuadrado. Entonces ahí se puede ver que es esta misma suma que está aquí arriba. Bueno, pero del modelo matricial nosotros también podemos despejar el error. Acá. Miren que el error se puede escribir como y menos x por beta. ¿Sí? Eso es lo que estoy reemplazando acá. Y menos x por beta, todo eso traspuesto, que multiplica al mismo error, o sea, a y menos x por beta. Y aquí pues se hacen operaciones. Por ejemplo, la multiplicación se hace de manera normal haciendo el primer elemento por el primer elemento del segundo término, pero hay que tener en cuenta que esta traspuesta en la mitad. Entonces este y sale traspuesto por y. Y traspuesta por y traspuesta por x por beta,
este término que está acá. Aquí tengo menos, por aquí tengo menos por más da menos, ¿cierto? Tengo este producto traspuesto por Y. Recuerden que en este producto traspuesto me queda al contrario, me queda beta traspuesta por X traspuesta por Y. Y lo mismo ocurre para el último término, me queda menos por menos da más, y me queda beta traspuesta, X traspuesta por X por beta. Bueno, resulta que estos dos números son iguales, este y este. ¿Y por qué nos damos cuenta? Primero por el orden. ¿De qué dimensión es esto? Recuerden que Y era un vector de observaciones, n por 1. Si yo lo transpongo, me queda 1 por n. X es una matriz n por p y beta es p por 1. Entonces, en total, esto me da un número, 1 por 1. ¿Sí? Lo mismo ocurre acá. Esto es 1 por p, esto es p por n y esto es n por 1. O sea que me queda un número 1 por 1. Y resulta que estos dos números son iguales. ¿Por qué? Porque la traspuesta de este primero, bueno, en general, en el caso univariado, si yo tengo un número, la traspuesta de ese número es el mismo número. Entonces, si ustedes observan estos dos números y yo tomo la traspuesta de uno de ellos, voy a llegar al otro, porque me queda la traspuesta de todo esto es igual a ¿qué? Beta traspuesta por X traspuesta por Y traspuesta traspuesta, que es Y. Entonces me lleva lo mismo, ¿sí? Entonces lo reúno en uno solo. Bueno. Lo que se hacía después era tomar la derivada de esta expresión con respecto a cada uno de los betas. Pero eso lo podemos hacer de manera vectorial en un solo paso, tomando la derivada con respecto al vector beta. Esa derivada se debe igualar a 0 y se debe de evaluar ese vector beta en un vector de parámetros estimados beta gorro, porque de ahí vamos a obtener la estimación. Entonces, al derivar, en este primer término no aparece beta, al igual que en el caso univariado, cuando usted deriva algo que no tiene que ver con lo que está derivando, esa derivada da 0. Después aparece beta en un término lineal y beta en una forma cuadrática. Entonces, las derivadas aquí, en el caso lineal, es como si beta desapareciera y me quedaría menos 2 por X traspuesta por Y, que es este primer término. Y en el caso de la forma cuadrática, como la matriz en el centro es simétrica, entonces me queda 2 veces y elimino este primer beta, quedándome todo lo demás, X traspuesta por X por beta. Y evalúo en beta gorro. Todo eso es igual a 0. Obviamente al igualar a 0, este menos 2 y este más 2 se pueden cancelar. Bueno, se cancela el 2. Entonces me quedaría esta parte eliminada con esta parte eliminada. Saco factor común y lo paso a dividir con el 0, ¿cierto? Y ya me queda esta expresión. Esa expresión se conoce como las ecuaciones normales de mínimos cuadrados para el modelo de regresión lineal múltiple. Este término.
Bueno, ya obtener el vector de parámetros estimados acá es muy sencillo. Para quitar este elemento de acá, lo que tengo que hacer es multiplicar por la inversa. Entonces, obviamente tengo que multiplicar por la izquierda la inversa, tanto en el primer término como en el segundo. La multiplicación por la inversa en el primer término hace que este término desaparezca. Bueno, la multiplicación es igual a la identidad, y la identidad por beta es igual a beta, y me queda por la izquierda x traspuesta de x a la menos 1 por x traspuesta por y. Aquí ya resolvimos toda la estimación de los p parámetros. Miren que lo estoy haciendo en una sola línea. Si lo hiciera de la manera usual, me tocaría resolver un sistema de un sistema de p parámetros, ¿sí? De p variables con p parámetros. Y bueno, eso se vuelve un poquito complejo, habría que hacer eliminación gaussiana y todo esto. Aquí en forma matricial se resuelve rápidamente en una línea, al menos la expresión. Bueno, cuyos elementos corresponden a los estimadores de mínimos cuadrados de los parámetros del modelo. Quiere decir que ese beta gorro que estoy hallando ahí es un vector columna, aquí está traspuesto, ¿cierto? Donde aparece en primer lugar el beta 0 gorro, después beta 1 gorro, hasta beta k gorro. Y ya con ese vector de parámetros estimados podemos reemplazar en el modelo para obtener la ecuación de regresión ajustada, que es igual a y sub i gorro igual a beta 0 gorro más beta 1 gorro por x1 más beta 2 gorro por x2 y así sucesivamente hasta beta k gorro por xk, que eso se puede escribir de una manera vectorial como xi por beta. Este xi es un vector y realmente es la fila i de la matriz X. Entonces usted coge la fila i de la matriz X y la multiplica por el vector de parámetros estimados, obtiene el valor ajustado en esa fila. Bueno. Bueno, entonces algo que hay que entender es que esos valores de beta gorro, que son beta 0 gorro, beta 1 gorro, beta k gorro, ¿de qué dependen? Dependen de los valores observados, perdón, de los valores observados y de los valores fijos en la matriz X. Entonces estamos hablando de valores constantes y dependen también de valores de una variable aleatoria, que es y, en este caso un vector aleatorio. Entonces, teniendo en cuenta que x traspuesta de x a la menos 1 por x traspuesta es una matriz de constantes y que y es un vector aleatorio, esa multiplicación también va a ser un vector aleatorio. Entonces, beta gorro es un vector aleatorio. Y ustedes sabían eso, porque si yo cambio la muestra, cambian los valores estimados de los parámetros. Bueno, entonces, los estimadores de mínimos cuadrados, también como en el caso de regresión lineal simple, son iguales a los estimadores de máxima verosimilitud bajo el modelo lineal normal. Ahí hay que tener en cuenta que la máxima verosimilitud adicional al parámetro beta, vector, gorro, estima también la varianza. O sea, saca una estimación de sigma cuadrado y es exactamente la misma estimación que vimos en regresión lineal simple. Lo único que cambia es el denominador, que es la suma de cuadrados de los residuales dividido por n menos p. En el caso, digamos, simple,
esa división era por n-2. Y bueno, tiene un significado y es que en el modelo de regresión lineal simple, el número de parámetros P era igual a 2. Bueno, pero ahorita más adelante retomamos la estimación de sigma cuadrado. Lo que sí sabemos es que la máxima verosimilitud es la que me da una estimación de sigma cuadrado. Beta gorro vector es un estimador insesgado del vector de parámetros beta. Esto se puede probar simplemente tomando el valor esperado de beta gorro y llegando a esta expresión. ¿Qué pasa acá? Bueno, aquí en el intermedio, si yo... bueno, aquí está. Si yo llamo a esta multiplicación x traspuesta x a la menos 1 por x traspuesta, lo llamo como una matriz A. Lo primero es que es una matriz P por N de valores fijos, que se toman como constantes. Entonces, el valor esperado de beta gorro simplemente se puede escribir como el valor esperado de A por Y. Y como A es constante, sale el valor esperado, me queda por el valor esperado de Y, y el valor esperado de Y, miren que aquí Y tiene valor esperado X por beta Ahora me escuchan. No sé si lo escuchamos, Carlos, pero al profe. ¿Aló, me escuchan? Sí, profe, sí le escuchamos. Se cayó la transmisión, ¿cierto? Está pasando como a la misma hora siempre. Sí, profe. Bueno, espera un momento, yo trato de volver a colocar las diapositivas. Ok. Bueno, entonces, si yo tomo valor esperado en este
vector, pues tengo una parte fija y una parte aleatoria. Y el valor esperado se vuelve la suma de los dos. La parte fija, el valor esperado no lo cambia. Y la parte aleatoria sabemos que tiene media cero. Entonces, el valor esperado de y es igual a x por beta. Cuando tomamos la varianza, también tenemos una parte fija, una parte aleatoria. La parte fija tiene varianza cero, matriz. Y la parte aleatoria tiene matriz de varianzas y covarianzas igual a sigma cuadrado por la identidad. Entonces, y tiene la misma varianza que los errores, pero la media no es cero, es x por beta. Bueno, sigamos acá. Entonces aquí estoy reemplazando la media de y, que es x por beta, y esta a la vuelvo a reemplazar. Entonces me queda x traspuesta de x a la menos 1 por x traspuesta por x por beta. Y esta multiplicación hasta acá es la identidad. ¿De qué orden? Esta matriz es P por N y esta es N por P, o sea que el producto da P por P. A la menos 1 sigue siendo P por P. Y bueno, esto también es P por P, P por P, o sea que todo esto es una identidad de orden P. Entonces la identidad es P por P y beta es P por 1, entonces me queda que eso es beta. La identidad por una constante sigue siendo la constante. Bueno, lo que hemos demostrado en este momento es que el vector de parámetros estimados es un estimador sesgado de el vector de parámetros real. Entonces, tenemos una buena estimación. Recuerden, ayer en la asesoría surgió la pregunta y es, ¿qué significa que sea sesgado? Significa que cuando nosotros hacemos la estimación, tenemos una confianza en que le estamos apuntando al valor real. No quiere decir que el valor estimado sea el valor real, pero vamos a estar cerquita. Bueno, veamos. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora, la varianza de beta gorro se puede estimar, bueno, no, es sigma cuadrado por x traspuesta de x a la menos 1. ¿Cómo se llega a ese resultado? De la misma manera, varianza de beta gorro es igual a varianza de A por Y. Aquí estamos aplicando las propiedades que vimos al inicio de este curso, o de este capítulo mejor. Y eso es igual, como esto es una matriz constante, debe salir en una forma cuadrática, premultiplicando por la misma matriz y posmultiplicando por la traspuesta de esa matriz. Y en el centro va a quedar la varianza de y. Eso es lo que aparece acá. Esa varianza de y, debido a los supuestos, es igual a sigma cuadrado por la identidad. Recuerden que una constante afecta a un producto matricial multiplicando a cada componente del producto por esa constante.
Entonces esta constante no importa que se ubique acá o que se ubique al inicio, que se ubique al final, va a dar lo mismo, porque afecta a todas las componentes del producto. Entonces sigma cuadrado, voy a colocar aquí al inicio, va a multiplicar a por A traspuesta. Esta identidad se puede eliminar ya sea con el primer término, con A, o con A traspuesta. Ustedes saben que la matriz identidad tiene la propiedad de que multiplicada por cualquier otra matriz, vuelve a generar la misma matriz. Entonces, bueno, aquí todavía lo tengo, pero esto es A. Y A traspuesta, pues es lo mismo con la operación traspuesta aquí afuera. La identidad, como les digo, se puede eliminar ya sea con el primer término o el último, de aquí no aparece. Y bueno, aquí tenemos esta traspuesta, sería X traspuesta, queda X. Y esta inversa traspuesta es lo que aparece aquí al final. Este término vuelve a ser la identidad de orden P. Tengo la inversa por la matriz. Y esta inversa tiene la propiedad de que es simétrica. De manera que la traspuesta de esa matriz vuelve a dar la misma matriz. Y ahí se obtiene el resultado que está aquí arriba. Esta matriz, si yo la desarrollo, o sea, si yo la pinto, va a tener en la diagonal las varianzas de los estimadores de cada uno de los parámetros. O sea, la varianza de los beta J gorro. J desde 0 hasta acá. Y por fuera de la diagonal estarán las covarianzas entre esos betas gorros. Entre beta 1 gorro y beta 2 gorro, entre beta 0 gorro y beta 1 gorro, ¿sí? Todas las covarianzas. Note que beta gorro igual a por Y implica que cada parámetro estimado es una combinación lineal de los Y sub I, o sea, de las observaciones. De manera que beta J gorro es una variable aleatoria con distribución normal, ya que los Y sub I son normales. Entonces vamos a resumir los dos resultados. El primero tiene que ver con beta gorro, que es el vector de parámetros estimados. Vamos a decir que es normal multivariado, porque cada componente es normal. La media de ese vectagorro es beta, ya vimos que era sesgado, y la varianza es sigma cuadrado por X traspuesta X a la menos 1. En este caso particular, cuando nos fijamos en la j-ésima componente del vector estimado, o sea, beta j gorro, podemos resumir sus propiedades como que distribuye normal con la media igual al parámetro sesgado y la varianza sigma cuadrado por CJJ. Este valor pues no lo hemos explicado, pero este CJJ es el j-ésimo elemento, j-ésimo elemento en la diagonal de X traspuesta X a la menos 1.
Si yo multiplico ese j elemento por sigma cuadrado, pues tengo la varianza de beta j gorro. Observe que en estas expresiones, sigma cuadrado, tanto en la primera como en la segunda, es desconocido, de manera que debe estimarse. Como les había anticipado hace un ratico, ese estimador de sigma cuadrado surge del método de máxima verosimilitud. Recuerden que el estimador de máxima verosimilitud en regresión lineal simple no era insesgado, pero sirvió para la construcción de un estimador insesgado. En este caso pasa lo mismo, y llegando al estimador insesgado, lo llamamos sigma gorro al cuadrado, tiene la misma expresión que tenía en el caso simple, y es el cuadrado medio del error, que es la sumatoria de los yesui menos yesui gorro al cuadrado, en este caso sobre n menos p. Y bueno, el numerador es la suma de cuadrados del error, y el denominador pues sigue siendo el número de observaciones menos el número de parámetros del modelo. Esto nos lleva a que podemos estimar la matriz de varianzas y covarianzas del vector beta gorro. Lo vamos a llamar varianza gorro de beta gorro, y simplemente cambiamos en la expresión anterior, donde estaba sigma cuadrado, lo cambiamos por el MSE, ¿sí? Y en la expresión para la varianza de cada uno de los beta j gorro, reemplazamos también sigma cuadrado por el MSE. Y aquí vuelvo y les explico que ese JJ es el j-décimo elemento de la diagonal de la matriz X transpuesta de X a la menos 1. Bueno, básicamente eso es lo que teníamos de teoría, digamos, para la clase, para la semana, perdón, semana 5. ¿Qué vamos a trabajar en el resto de la clase? Bueno, esta va a ser una clase corta. No traje una práctica porque todavía hay muy poquitos elementos para incluir una práctica en ese sentido. Entonces lo que vamos a hacer ahora es aprovechar este ratico para que ustedes vayan cuadrando los equipos de trabajo. No sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que llevamos en esta parte de regresión lineal múltiple. Si necesitan alguna aclaración, por favor, abren el micrófono y me preguntan. Ok. Vayan entonces formando los equipos, por favor. Pónganse de acuerdo, no sé si por el chat y me van enviando al correo electrónico. Hola, Daniel. ¿Hasta cuándo hay plazo para mandar para mandarle el correo con los integrantes? Pues la idea es que tengamos algo para la semana entrante, o sea, para la próxima clase, mejor dicho. Traten de resolverlo en este fin de semana y que me puedan enviar los integrantes. Sí, son 3. Dime, Juan. Pero qué pena, para el trabajo, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser trabajando en R o haciendo inferencias sobre resultados en R? ¿Cómo va a ser el trabajo? Como les he dicho varias veces, el R no se va a evaluar en este curso, por lo tanto se les va a dar, digamos que la plantilla de R con la que pueden sacar los resultados.
ustedes se van a dedicar a analizar los resultados. Listo, profe, muchísimas gracias. Con gusto. No se preocupen Bueno, los que de en el pronto... Dale, Daniel. En el correo, ¿qué datos debemos poner? Solo el nombre. Los correos puede ser, para que no nos enredemos con los nombres. Pues ustedes como de alguna manera se van a comunicar por correo, entonces simplemente el usuario de UNAL me lo pueden enviar los 3 usuarios y yo ya me encargo pues de formar los equipos acá. Profe, es cierto que ninguno de los 4 parciales pues incluye R. Ninguno. Ya. El trabajo, pero muy poquitico. O sea, el código de R prácticamente está completo, solamente hay que cambiar que la base de datos, algo así. No es muy complicado. Profe, hablando del parcial, en la plataforma, pues al menos a mí no me aparece para ver cuáles fueron las preguntas correctas, las respuestas correctas en las preguntas. ¿En los siguientes parciales sí se va a poder ver o...? Uno en estos exámenes va a saber si su respuesta fue correcta y el puntaje. Entonces, los dos son indicadores de si la respuesta está bien o está mal. Pero no se puede colocar para que uno pueda revisar, pues después de que ya pase el parcial, cuál fue la respuesta correcta, pues para retroalimentación y eso. La forma de revisar es realizando el punto. Me interesa más que lo tengan que resolver. Bueno, les decía que con respecto a los equipos, si tienen 2 integrantes, me lo mandan, porque al final van a quedar algunos suelticos por ahí que yo los puedo adicionar. Entonces, de todas maneras, la idea es que tengamos grupos de 3, pero si tienen 2 integrantes y no han podido conseguir el tercero, me lo mandan igual que yo lo completo, para que no se preocupen los que están por ahí solitos y los que no han podido completar el equipo. Profe, ¿y todos tienen que ser de este horario o se pueden combinar del grupo 2? Pues en este caso hay una facilidad y es que yo soy el profesor en los 2 grupos. Pues yo creo que podemos combinar. Ojalá todos sean del mismo grupo, pero no creo que haya problema. Entonces sí, pueden combinar. Ah, listo, gracias. Listo, Carla. Bueno, muchachos, yo creo que si no hay más dudas, hoy nos quedó la clase cortica, pero yo creo que no vale la pena hacer una práctica con tan poquito tema desarrollado. Entonces, la semana entrante hacemos una práctica, digamos, que ya más completa, con lo que vimos esta semana y lo que se va a ver en la primera clase de la semana entrante. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, les agradezco mucho entonces la atención y nos vemos entonces en la próxima clase.